guztioi. Empezamos, si queréis, con rueda de prensa con Marcelino antes del partido contra el Mallorca. Me vais pidiendo turno, por favor, y os voy dando paso. Venga, Yanir, empiezas. Egunon, Marcelino. No. Hemos visto la lista de convocados. Supongo que Julen va a defender ya la portería del filial y Ezquieta con el primer equipo. ¿O qué intención tenéis? Sí, así es. Habíamos hablado y nos habíamos puesto todos los propios jugadores y los técnicos de acuerdo cuál sería la decisión a tomar en las diferentes situaciones posibles. Y bueno, pues una vez que vino de la selección, para esta semana consideramos que lo mejor para todas las partes era que entrenara con el filial y compitiera. Hola Marcelino, en estas 3 jornadas solo 5 tiros a puerta concedidos, 6º equipo al que menos le rematan de la Liga. ¿En qué te has centrado para esa mejoría defensiva y cuánta importancia le has dado a lo mental, a ese ser competitivo, a la concentración, a todos esos aspectos? Yo creo que el mérito es de los propios futbolistas, absolutamente todos los 11 que están en cada momento en el campo implicados en que cuando no tenemos el balón tenemos que recuperarlo lo antes posible y lo más lejos que podamos de nuestra portería, para lo que también depende cómo juega el rival, si hace fútbol directo o fútbol combinativo en su propio campo. Y a partir de aquí, pues ser solventes en las pocas opciones que intentar que sean menos que llegan a nuestro área. La temporada pasada éramos un equipo que también nos llegaba un poco, pero teníamos algunos desajustes en nuestro área que creo que hemos ido corrigiendo, pero que también a la vez tendremos que esperar un mayor tiempo para ver si realmente dimos un paso adelante muy pronunciado. Hola Marcelino, Carlos Taballa, Mundo Deportivo. Yo te quería preguntar por Yeray. No sé si ya sabéis cuánto tiempo de baja puede estar o qué previsión tenéis sobre él. Gracias. Mira, nosotros seguimos un proceso con todos los lesionados por igual. Primero hay un tratamiento, después una incorporación progresiva al trabajo de campo con el redactador y luego pues al grupo. Aún no está con el grupo y por lo tanto veremos cuál es la evolución en los diferentes procesos que va siguiendo. No sabría decirte para cuándo estará disponible. Cuando un equipo está en buena dinámica o cosecha buenos resultados, normalmente no le suele gustar parar. No sé qué tal os sienta a vosotros este parón, si has aprovechado para trabajar conceptos que tenías de lo que has visto en los 3 primeros partidos. ¿Qué tal os ha venido? Yo siempre digo que cuando iniciamos la competición sabemos cuál es el calendario y sabemos, por lo tanto, cuándo tenemos que descansar. Vale, pues a partir de aquí sabíamos que había este descanso, que por una parte nos vino bien, porque de no haber ocurrido, pues tendríamos algunos futbolistas como De Marcos, como Alex, que no hubieran podido participar. Finalmente tampoco llega Sancet, se hubiera acumulado otro partido más. Y a la vez pues nos da tiempo a seguir trabajando, que con el poco tiempo que llevamos de pretemporada más temporada, no nos viene mal y hay que adaptarse a competir. Una vez que sufres un parón es muy importante rápidamente meterte en competición otra vez y nosotros pues bueno, así lo tenemos que hacer. Veremos mañana cuál es la respuesta, pero yo soy francamente optimista y estoy convencido de que va a ser buena. ¿Se oye? Decía que el año pasado comentabas que a los jugadores no les movías de rol ni de posición porque entendías que era confundirles, cuando te preguntaba por si Iker podía acabar jugando de segunda punta. Te quiero volver a preguntar si eso es así, o sea, si sigues con esa idea o si crees que Iker puede jugar, por ejemplo, este fin de semana de segundo punta porque no está Ollán, y en caso de que no, de que siga jugando en la banda, ¿cómo se puede conseguir que se den un mayor número de veces esas situaciones del juego en la que él es más optimizado para hacia el equipo? Bueno, yo creo que siempre hay una posición ideal para el futbolista y siempre hay una posición ideal para el entrenador para ese futbolista, de acuerdo a los requerimientos que el club o el equipo solicita. Y en la mayor parte de las circunstancias son coincidentes. Y siempre,
Creo que eso sí que ocurre siempre. El rendimiento no es no hay una gran diferencia de rendimiento entre una y otra posición. Con esto quiero decir que Iker quizás pueda preferir jugar de segundo delantero o jugar en un 4-2-3-1 por detrás del punta, pero nosotros lo necesitamos o creemos que nos viene mejor en esa posición para tener más juego combinativo en campo contrario. Pero puede jugar mañana en esa posición perfectamente. De todas formas, pues, ¿cómo podemos optimizar su rendimiento? Pues teniendo más posesión de balón, jugando más en campo contrario y también pues él aumentando sus zonas de participación y de influencia. Marcelino, Paco Ruiz de Della. Oye, cuentas por primera vez en la convocatoria con los 4 laterales derechos. ¿Tu intención es seguir confiando en Íñigo Leque o tienes pensado algún cambio en esa posición? Pues un entrenador, cuando su equipo gana, compite bien, demuestra un nivel alto de rendimiento y además esos futbolistas tienen un comportamiento en cuanto a actitud y concentración sin ningún reproche a lo largo de la semana, no suele hacer muchos cambios. No sé si te he respondido. Eso lo dices tú, ¿eh? No, igual lo ha respondido ya Marcelino un poco al hilo de esto. Vencedor y Íñigo Martínez jugaron los 90 minutos con la sub-21 y con la absoluta. ¿Están para jugar? ¿Los ves para jugar? Sí. Bueno, hemos intentado, después de esa participación, condicionar las cargas al momento y minutos jugados con el fin de que llegasen en las mejores condiciones posibles para disputar este partido. Entonces, creo que nunca sabremos si es mejor o menos bueno que no hayan participado o que hayan participado. En el caso concreto, también estar 15 días quizás entrenando poco, porque con las selecciones no se entrena igual que con el equipo, y no compitiendo, a lo mejor sería más perjudicial. Creo que estarán disponibles y en perfectas condiciones. Marcelino, el año pasado no se pudo conseguir 2 victorias consecutivas. Fue un objetivo que perseguisteis en la recta final, pero no se consiguió. No sé si tenéis esa espinita clavada y si lo comentáis durante la semana ante la posibilidad de lograrlo este finde. ¿Sabéis mi opinión de dejar atrás el año pasado, temporada pasada, como lo queramos llamar? Y ahora llevamos 3 partidos de competición, 5 puntos, muy buen rendimiento, quizás pudieron ser alguno más. Y ahora estamos ante el 4.º partido, que jugamos contra un rival muy complicado, que también viene de no perder y de sumar más puntos que nosotros. Por lo tanto, nuestra idea es lo inmediato, y lo inmediato es ganar este partido, independientemente de que sea sumar 2, 3, 1 o las victorias que sean. Queremos que el equipo se convierta en ganador. Para convertirse en ganador, pues tenemos que ganar de forma consecutiva, y ahora pues intentaremos mañana, desde la máxima humildad, desde el máximo respeto al rival, pero también con toda la ambición, pues lograr 3 nuevos puntos. Hola Marcelino, muy buenas. Endica de Gol. Te quería preguntar por el Mallorca. A ti como entrenador, ¿qué es lo que más te gusta del equipo, del rival de mañana? Y si te ha sorprendido ese buen inicio, sabiendo lo difícil que suele ser un cambio, ¿no?, de la segunda división a la primera. Bueno, primero los equipos que ascienden, sus inicios suelen ser buenos, o en bastantes casos, por varios motivos. Primero, porque estás acostumbrado a ganar. Eso que decíamos anteriormente que nosotros buscábamos, ellos lo tienen, porque al ascender ganas muchos partidos. De hecho, pues el Mallorca la temporada pasada solo perdió 8, y de estos 3 de esta temporada no perdió ninguno. Es decir, que es un equipo al cual está claro, es evidente que cuesta ganarle. Luego, pues es un equipo bien dirigido, un entrenador con experiencia y que dota a sus equipos pues de una identidad definida. Son un equipo con muy buen contraataque, con mucha variedad en la estrategia ofensiva y con un buen dinamismo y ritmo de juego. Por lo tanto, nos va a exigir mucho.
Estamos en nuestro campo, ante nuestra afición. Y aquí todos los equipos estamos, y así lo demuestran los resultados, muy parecidos. Hay 3, 4 equipos, quizás 4 equipos que son muy fuertes en nuestra liga y que pueden tener una diferencia sobre los demás, incluso añadiendo o posiblemente metiendo al Villarreal muy cerca de ahí y quizás a la Real Sociedad. Pero el resto hay muchísima igualdad. Esto nos va a derivar a que para ganar mañana vamos a tener que lograr un rendimiento igual o mejor que los partidos anteriores o que el día del Barça aquí. Y también, si se me permite, le diría a la afición que esa humildad con la que nosotros intentamos tratar al Mallorca también la tengamos todos y que consideremos este partido como importante para el Atleti, seguir una dinámica positiva y a la vez difícil de ejecutar y de ganar. De cara a este año, el sitio de Unai López lo coge Oyer Zárraga. Me gustaría que nos analizaras un poco al futbolista, cómo lo estás viendo, cómo crees que encaja en tu sistema, qué te puede aportar. Es un futbolista que, bueno, pues la temporada pasada se incorporó una vez que llegamos nosotros a final de mercado, pero que luego, más o menos, teníamos bastante gente ahí. Él se introdujo en la primera plantilla, tuvo poca participación y luego una lesión. Bueno, vino de una lesión complicada, porque es latosa y hay que ir tuvimos que ir con bastante prudencia para que se diesen los pasos correctos, como así fue, y ahora pues está en un proceso de mejora constante. Es un futbolista dinámico, disciplinado, con buen pie, atrevido y con mucho recorrido. Por lo tanto, bueno, quizás necesita una progresión en todas las facetas, pero desde el punto de vista táctico está acostumbrado a jugar con 3 y jugar con 2 requiere pues una forma de actuar diferente en determinadas situaciones de juego, pero con su actitud la mejora es constante y creo que es un futbolista que nos va a ofrecer un buen rendimiento a lo largo de la temporada. Apa Marce, Kevin Doyle, Durango Adiko Televista. Quería preguntarte un poquito por este parón, ¿no? Ha habido tiempo para entrenar, para incidir en cosas. No sé si nos puedes decir un poquito en qué has centrado especialmente, quizá en función del rival un poco el Mallorca, pero ¿qué hemos trabajado estos días? Nosotros solemos hacer un trabajo globalizado y creo que tenemos que mejorar en todo. En todo. Y en todo, pues digo, en todas las fases del juego y ya sea ofensiva, defensiva y transiciones. Y en eso hemos insistido. Aquellos automatismos que intentamos aplicar, tanto con balón como sin él, pues intentar insistir en ellos para mejorar. Bueno, la receptividad por parte de la plantilla es enorme, su actitud encomiable, y creo que estamos, o dimos un paso grande, ya me lo escuchasteis más veces, a nivel de concentración y entusiasmo. Y entonces, más que entusiasmo, diría decisión, porque entusiasmo ya teníamos. Es importante que la decisión y esa concentración nos van a llevar a ser mejores, a tomar mejores decisiones y a ser un equipo más competitivo. Marce, volviendo al Mallorca, en el equipo balear milita Íñigo Ruiz de Galarreta, que es un jugador conocido aquí, de la casa. Me gustaría saber qué referencias tienes de él y si en algún momento su nombre estuvo en la mesa como posible refuerzo. Gracias. No contemplamos como posibilidad para tenerlo esta temporada. Y bueno, pues es un futbolista que jugó en el Athletic, que es de aquí de la casa, logró lo que todos los niños que empiezan en las categorías inferiores sueñan con su crecimiento. Ahora está pues en un equipo de primera división. Le deseamos todo lo mejor. Mañana que no tenga su mejor día. Pero a partir de aquí, pues que bueno, siga la progresión y por qué no. Aquí en el Atleti hay muchos futbolistas que aparecen, que tienen una salida y tienen una vuelta. Y por qué no pudiera darse un futuro en su caso. Marcelino, el Athletic tenía que jugar este partido el lunes, luego hubo un cambio de horario.
¿Qué te está pareciendo toda esta polémica que está surgiendo con este parón y con las elecciones? Bueno, a nosotros el cambio no nos afecta nada porque tuvimos tiempo suficiente para planificar el trabajo. Bueno, pues quizás hubiéramos tenido un periodo, digamos, intermedio más largo entre aquellos jugadores que acudieron a las diferentes elecciones y la competición, pero bueno, no nos incomoda en nada. Pero realmente no, desde el punto de vista de entrenador y de hombre de fútbol, no me encaja esto de que de repente haya que jugar 3 partidos en cada ventana, se propicie pues que anoche a las 12:30, 1:30, 2:30 de la mañana estaban jugando futbolistas sudamericanos que además hay muchos en nuestra liga y que luego pues tengan que hacer un viaje con cambios horarios y luego competir con sus equipos, que son los que realmente son los propietarios de sus derechos. Bueno, desde ese punto de vista me parece un poco incongruente. Y lo prueba el hecho de que se está barajando que para no sé qué año, pues digamos que todos los partidos internacionales se van a juntar en una fecha determinada. Entonces, jolín, ni tanto ni al otro lado, ¿no? Siempre creo que en el término medio es lo más aconsejable. Sería bueno que rectificasen de esta postura y que se volviese, en cuanto menos, a las posiciones que teníamos en temporadas anteriores. Sí, Marcelino, quizá el mejor partido de la temporada del Atleti ha sido contra el Barça en San Mamés. Mañana volvéis a jugar en San Mamés. ¿Tú crees que se puede volver a repetir, que el equipo está preparado para mantener ese ritmo, esa presión que hizo contra los culés? Es que solo van 3. Con 3 partidos hicimos... Yo creo que hicimos un buen partido en Elche, un partido superlativo contra el Barça y un gran partido contra el Celta. Son, yo creo que 3 calificativos apropiados a lo que hicimos. Bueno, pues no hay 3 sin 4. Lo que es que las diferencias van a ocurrir desde el punto de vista del juego. Pues nosotros vamos a ir a apretar arriba y lo normal es que el Mallorca no haga tantos pases en campo propio como hizo el Barça, sino que creo que limitará los riesgos. Eso pues nos va a llevar a recuperar, como ya nos pasó el día del Celta, el balón en otras zonas del campo. Pues habrá una disputa, habrá un segundo balón y a partir de ahí pues uno atacará y otro defenderá. El partido se va a mover en un contexto diferente. Es lo predecible. Desde ese punto de vista nosotros tenemos que adaptarnos a ello y luego pues atacar contra un equipo que posiblemente nos haga presión en bloque medio y a veces vaya abajo, a veces también alterna en bloque alto y luego pues recuperar el balón en zonas de medio campo. Sería una situación ideal para nosotros. ¿Que podemos recuperarlo más arriba? Fenomenal. Cuanto más cerca recuperemos el balón de la portería rival, más cerca estamos, por lo tanto, de ella y más lejos de la nuestra. Y a partir de aquí, pues atacar con criterio, contraatacar siempre que sea posible, porque es algo en lo que insistimos y creo que nuestro equipo hace muy bien, y luego pues atacar con un buen criterio y con mucha llegada. Creo que lo que debemos de hacer es intentar que el balón llegue al área del Mallorca las máximas veces posibles, porque de esta forma tendremos un mayor número de oportunidades de gol. En los últimos años, tanto cuando el equipo se metía en Europa y en los últimos cuando no lo ha hecho, hay una relación directa o casi directa entre los números que tiene como local y la posición en la que acaba. Por ejemplo, el año pasado acabó 10º y fue el 9º mejor local. Dentro de los objetivos que tú te marcas, quizás no tan grandes, sino los más pequeños, ¿está el de hacerse fuertes en San Mamés para poder asaltar esas competiciones europeas? Sin ninguna duda. Es así. El equipo que es fuerte en casa está arriba. Para eso tienes que sumar mucho de 3 en 3. Y para eso es muy importante, muy importante nuestra afición, nuestro público. Y sabemos que en el Athletic, cuando hay esa unión entre equipo y afición, resulta muy difícil para los rivales. Nosotros tendremos que hacer todo lo posible a través de nuestra actitud en el campo y nuestro juego para enganchar a la afición. Pero la afición también tiene que darse cuenta de que nosotros somos un equipo con bastante juventud,
somos un equipo que está en un periodo de transición y somos un equipo que realmente va a poner todo de su parte para que su afición esté orgullosa y contento con ellos. Pero tiene que haber, hay una unión absoluta. Por poner un ejemplo, estamos todos hablando del partido del Barça, o lo tenemos en el recuerdo, pero también tenemos que mantener en el recuerdo que esos últimos minutos, 10 minutos que jugamos contra el Barça, jugamos con 5 futbolistas que sus minutos en Primera División, su participación era escasa. Y eso necesita un tiempo de adaptación, necesita un tiempo para asentarse, pero con la ayuda de su público, estos futbolistas, sin ningún tipo de duda, que si se sienten arropados, su rendimiento será mejor. Bueno, ojalá estemos, pues seamos los cuartos, los quintos, los sextos, los séptimos equipos en casa. Pero esto, ahora tenemos el segundo partido, el primero lo empatamos contra el Barça, vamos a hacer todo lo posible entre todos para ganar el segundo. Gran arranque del Mallorca, 2 victorias ante el Alavés y el Español y empate contra el Betis. Yo quería preguntarte un poquito por qué partido te esperas y dónde pueden estar sobre todo esas claves, ¿no?, para poder lograr esa segunda victoria de la temporada. El partido que me espero es difícil. ¿Por qué? Porque primero debemos de evitar nosotros confundirnos en el que porque estamos en un buen momento, cosechando buenos resultados, fuimos superiores al Barça en casa, 70 minutos, que es la leche, o 75, yo casi diría 80, pero bueno, que es más la leche todavía, y jugamos un gran partido en Vigo, pensar que ahora viene el Mallorca y es un partido fácil. Sería un grave error por nuestra parte pensar eso. Entonces debemos afrontar el partido con la máxima humildad, como dije anteriormente, y respeto sobre el rival. Partiendo de ahí, ceñirnos a conceptos futbolísticos, donde vamos a encontrar una dificultad por ser un equipo presionante, que nos va a incomodar con balón muchísimo y que tiene un muy buen contraataque. Tenemos que estar bien posicionados, tener un juego de posición y toma de decisiones correcto, y luego, como también hablamos anteriormente, llevar el balón al área las máximas veces posibles. ¿De eso de qué depende? Depende del criterio y del acierto. Y luego ser definitivos en las áreas, que es donde se deciden los partidos. Hacer todo eso bien es difícil, sí. ¿Contra cualquier rival? Sí. Llámese como se llame, sí. Y por eso tenemos que, en algo que insistimos mucho, ¿no?, buscar nuestra mejora constante y nuestro máximo nivel implica que podamos acercarnos a él, que tampoco sabemos dónde está. Pero siempre, insisto, desde la máxima humildad y respeto al rival. Osondo, muchas gracias ¿Vale? a todos por venir. Pues nada. Gracias. Hasta mañana. Agur. Agur.